Odette permanece inmóvil frente al espejo, mientras la doncella ajusta el último alfiler en su cabello. La luz fría de la mañana se filtra por la ventana, iluminando su rostro contenido y digno a pesar de la humillación. Sus dedos acarician el sobreabierto sobre el tocador, la carta que confirma lo que ya todos en la mansión saben. El duque Anselmo no ha regresado para su boda. En el pasillo, escucha las voces apagadas de los niños que ahora deberían ser sus hijastros, susurrando entre sí con la familiaridad de quien ha visto esta escena antes. Odette levanta la barbilla y sus ojos en el espejo revelan no desesperación, sino una decisión formándose. No será otra mujer que huye dejando solo promesas rotas. El carruaje se detuvo frente a la imponente mansión ducal de los Monteleón. Odette de Valmont observó a través de la ventanilla las torres de piedra gris que se alzaban contra el cielo otoñal. Había viajado 3 días desde su provincia natal para cumplir con el acuerdo matrimonial que salvaría tanto su reputación como las finanzas de su familia. «Hemos llegado, señorita», anunció el cochero, abriendo la portezuela. Odette descendió con la elegancia que le habían inculcado desde niña. Su vestido azul marino, sobrio pero elegante, ondeaba ligeramente con la brisa. Inspiró profundamente, preparándose para conocer al hombre que sería su esposo. El duque Anselmo de Monteleón, viudo desde hacía 5 años y padre de 3 hijos. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Un mayordomo de expresión pétrea la recibió con una reverencia mecánica. «Señorita de Valmont, bienvenida a la casa Monteleón». Odette entró al vestíbulo, donde la recibió un silencio inquietante. Esperaba una bienvenida formal, quizás la presencia del duque, pero solo encontró a 2 doncellas y al ama de llaves, que la observaban con expresiones indescifrables. «¿El señor duque, dónde se encuentra?», preguntó, manteniendo la compostura. El mayordomo y el ama de llaves intercambiaron miradas tensas. «El señor duque no se encuentra en la mansión, señorita», respondió finalmente el mayordomo. «¿Volverá para la cena? Entiendo que nuestro encuentro estaba programado para hoy». El ama de llaves, una mujer de unos 50 años llamada doña Matilde, dio un paso adelante. «Señorita, el duque partió hace 3 días hacia la capital por asuntos urgentes. Dejó instrucciones para que fuera usted recibida y alojada con todas las comodidades». Odette sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero su rostro permaneció impasible. «Comprendo», dijo con voz serena, aunque por dentro un torbellino de emociones amenazaba con desbordarla. «Entonces, ¿podría mostrarme mis habitaciones?». En la intimidad de la habitación que le habían asignado, Odette finalmente dejó caer la máscara de serenidad. Se sentó en el borde de la cama con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. «¿Cómo ha podido ausentarse sabiendo que yo llegaba hoy?», murmuró para sí misma. Sobre el escritorio reposaba una breve nota con el sello ducal. La tomó y leyó las escasas líneas escritas con caligrafía firme. «Señorita de Valmont, asuntos urgentes requieren mi presencia en la capital. Regresaré en 2 semanas. Siéntase como en su hogar. Duque A. de Monteleón». Ni una disculpa, ni una explicación detallada, solo la fría constatación de su ausencia. Odette arrugó la nota y la arrojó al suelo. La humillación ardía en su pecho. Había viajado días enteros para encontrarse con un hombre que ni siquiera se había molestado en estar presente para recibirla. ¿Qué pensaría el servicio? ¿Qué comentarían los vecinos cuando supieran que la futura duquesa había sido dejada esperando como una visitante inoportuna? Se acercó al espejo y observó su reflejo. A sus 25 años, su belleza seguía intacta, pero los últimos años habían dejado una sombra de cautela en sus ojos verdes. La ruina financiera de su padre y el escándalo con el conde de Arellano habían mermado sus opciones matrimoniales. Este acuerdo con el duque de Monteleón era su última oportunidad de asegurar un futuro digno. Susurró con determinación: «No me humillaré regresando a casa como una novia rechazada». La cena se sirvió en un comedor demasiado grande para una sola persona. Odette ocupó un extremo de la mesa, sintiendo el peso de las miradas furtivas de los sirvientes. Cuando estaba a punto de comenzar a comer, la puerta se abrió y entraron 3 niños escoltados por una mujer mayor de aspecto severo. «Los señoritos insistieron en conocer a la visitante», anunció la mujer con tono seco. Odette se incorporó con una sonrisa. «No soy una simple visitante. Soy Odette de Valmont, y pronto seré la esposa de vuestro padre». El mayor de los niños, un muchacho de unos 12 años,
La miró con frialdad calculada. Soy Felipe, heredero del ducado de Monteleón, se presentó con formalidad excesiva. Ellos son mis hermanos, Isabel y Martín. Isabel, una niña de 9 años con el cabello oscuro recogido en una trenza, hizo una reverencia perfecta pero sin calidez. El pequeño Martín, de apenas 6 años, se limitó a observarla con curiosidad. Es un placer conoceros, dijo Odete. Espero que podamos llegar a conocernos mejor durante mi estancia. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó Isabel con voz monocorde. La pregunta, aparentemente inocente, llevaba una carga de intención que no pasó desapercibida para Odete. Hasta que vuestro padre regrese, al menos, respondió con calma. Felipe esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Las otras también decían eso. Las otras, Odete mantuvo la compostura, aunque sintió un escalofrío. Las señoritas que padre invitó antes. Ninguna se quedó después de que él volviera, explicó el niño con una satisfacción apenas disimulada. La institutriz carraspeó con incomodidad. Señoritos, es hora de retirarse. Mañana tienen lecciones temprano. Los 3 niños se despidieron con reverencias perfectas y salieron del comedor, dejando a Odete con una revelación inquietante. No era la primera mujer traída a esta casa con promesas de matrimonio, y los niños parecían haber desarrollado una estrategia para alejar a cualquier potencial madrastra. Aquella noche, Odete no pudo dormir, se envolvió en un chal y salió al balcón de su habitación. Desde allí podía ver los extensos jardines de la mansión, descuidados y sombríos bajo la luz de la luna. Las palabras de Felipe resonaban en su mente. Las otras también decían eso. ¿Cuántas mujeres habían estado en su lugar? ¿Cuántas habían sido traídas con falsas promesas y luego descartadas? La idea de ser una más en esa lista le resultaba insoportable. Pensó en regresar a casa de su tía en la provincia. Pero ¿qué le esperaba allí? Las miradas de lástima, los susurros a su paso, la vergüenza de su familia. La que ni siquiera logró que el duque la esperara. No podía soportarlo. A la mañana siguiente, pidió hablar con el ama de llaves. Doña Matilde la recibió en la pequeña salita junto a la cocina, con expresión cauta pero respetuosa. Quiero que me explique cómo funciona esta casa, solicitó Odete. Si voy a ser la duquesa, debo conocer mis responsabilidades. La sorpresa en el rostro de doña Matilde fue evidente. Entonces se quedará, señorita. Por supuesto. ¿Por qué no habría de hacerlo? La mujer bajó la mirada. Las otras señoritas, cuando supieron que el duque no estaba, no duraron más de 3 días. Odete enderezó la espalda. Yo no soy como las otras señoritas, doña Matilde. No he venido hasta aquí para huir ante la primera dificultad. El duque y yo tenemos un acuerdo, y pretendo honrarlo. Lo que no dijo fue que su decisión no nacía de la desesperación ni de la falta de opciones. Era una elección consciente, basada en su dignidad, y en algo más que comenzaba a sentir. Compasión por aquellos niños silenciosos cuyos ojos revelaban años de abandono. Muéstreme los libros de cuentas, el inventario de la despensa y el horario de los niños, continuó. Y necesitaré recorrer toda la mansión para hacerme una idea de lo que requiere atención inmediata. Doña Matilde la miró con una mezcla de respeto y cautela. Como usted ordene, señorita. Mientras seguía al ama de llaves por los pasillos de la mansión, Odete comprendió que su decisión de quedarse no era solo por orgullo o necesidad. Era también una oportunidad de demostrar, principalmente a sí misma, que era capaz de enfrentar el abandono sin desmoronarse, de construir algo valioso, incluso cuando las circunstancias no eran las que había esperado. Durante los días siguientes, Odete descubrió el verdadero estado de la mansión Monteleón. Bajo la apariencia de orden que mantenía el servicio, se ocultaba un deterioro que hablaba de años de descuido, cortinas desteñidas, muebles sin pulir, jardines invadidos por la maleza y habitaciones enteras cerradas y cubiertas de polvo. ¿Cuándo fue la última vez que se renovaron las cortinas del salón principal?, preguntó a doña Matilde, mientras examinaban la estancia. Hace unos 7 años, señorita. Antes de que falleciera la duquesa. 7 años. El tiempo que el duque llevaba viudo. Odete comenzó a entender que la mansión era el reflejo de un duelo no resuelto. Con determinación silenciosa, Odete inició una transformación gradual. Comenzó por las áreas comunes. Ordenó abrir ventanas que llevaban años cerradas, desempolvar muebles olvidados y rescatar objetos de valor que habían sido relegados a trasteros. Estos candelabros de plata deberían estar en el comedor,
no oxidándose en la bodega, indicó al mayordomo. Y estos tapices solo necesitan un buen lavado para recuperar su color. Al principio, los sirvientes seguían sus instrucciones con reticencia. Estaban acostumbrados a mantener las apariencias sin alterar nada. Pero cuando vieron que Odette no solo daba órdenes, sino que también se remangaba para ayudar en tareas concretas, su actitud comenzó a cambiar. Una tarde, mientras ayudaba a clasificar la biblioteca abandonada, encontró a Isabel observándola desde la puerta. ¿Puedo ayudar?, preguntó la niña con timidez. Odette sonrió y le tendió un pequeño plumero. Estos libros de cuentos necesitan a alguien que les quite el polvo. ¿Crees que podrías encargarte? Isabel asintió y se acercó cautelosamente. Fue la primera grieta en el muro de hielo que los niños habían construido a su alrededor. No todos en la mansión acogieron los cambios con entusiasmo. Una mañana, Odette encontró a la cocinera, doña Encarna, discutiendo acaloradamente con doña Matilde en la cocina. Llevo 20 años cocinando para esta familia. Y ahora viene una desconocida a decirme cómo debo preparar las comidas de los niños, se quejaba la cocinera. Odette se detuvo en el umbral, escuchando sin ser vista. Solo sugirió incluir más verduras frescas, Encarna, respondió doña Matilde. Los niños están pálidos como la cera. ¿Y quién se cree que es? Ni siquiera sabemos si realmente se casará con el duque. Las otras también daban órdenes al principio, y luego. La cocinera hizo un gesto despectivo con la mano. Odette decidió entrar en ese momento. Ambas mujeres enmudecieron de golpe. Buenos días, saludó con serenidad. Doña Encarna, entiendo su preocupación. No pretendo cuestionar su experiencia, solo sugerir algunos cambios que podrían beneficiar a los niños. La cocinera la miró con desconfianza. He visto pasar a 4 como usted en los últimos 3 años, señorita. Todas con grandes planes para cambiar la casa, todas marchándose en cuanto el duque regresaba. Odette sostuvo su mirada. Comprendo que la experiencia les haya enseñado a ser cautelosas. No les pido que confíen en mí inmediatamente, solo que me permitan demostrar con hechos que mis intenciones son sinceras. Esa tarde, Odette apareció en la cocina con las mangas remangadas y preguntó si podía aprender a preparar el dulce favorito de Martín. La desconfianza de doña Encarna no desapareció por completo, pero su expresión se suavizó ligeramente mientras le mostraba cómo batir la masa. Felipe resultó ser el más difícil de los 3. Mientras Isabel comenzaba a buscar tímidamente la compañía de Odette, y el pequeño Martín ya se acercaba a ella para mostrarle sus juguetes, el heredero del ducado mantenía una distancia estudiada. Una tarde, Odette lo encontró en la biblioteca, luchando con un problema matemático. Se acercó cautelosamente. «¿Puedo ayudarte?», ofreció. «No necesito ayuda», respondió él secamente. «A veces 2 cabezas piensan mejor que una», insistió ella, sentándose a su lado sin esperar invitación. Tras un momento de tensión, Felipe empujó el cuaderno hacia ella. «Es imposible. El señor Vidal dice que debo resolverlo para mañana, pero no encuentro la solución». Odette estudió el problema. Había recibido una educación excepcional gracias a su padre, que creía en formar a sus hijas tan rigurosamente como a los varones. «Mira, si reorganizamos los términos de esta manera», comenzó a explicar. Trabajaron juntos durante 1 hora. Al final, cuando Felipe llegó a la solución por sí mismo gracias a sus indicaciones, una chispa de respeto apareció en sus ojos. Con Isabel, el acercamiento vino a través de la música. Odette descubrió que la niña tocaba el piano con talento pero sin entusiasmo. «Mi madre tocaba», explicó Isabel una tarde, mientras Odette la escuchaba practicar. «Padre dice que debo mantener viva esa tradición». «¿Y a ti te gusta tocar?», preguntó Odette con suavidad. Isabel se encogió de hombros. «Lo que realmente me gustaría es aprender a dibujar». Al día siguiente, Odette apareció con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. «Podemos dedicar media hora al piano y media hora al dibujo», propuso. «Así honrarás el deseo de tu padre y también el tuyo». El pequeño Martín fue el primero en rendirse completamente. Una noche de tormenta, Odette lo encontró temblando en el pasillo, asustado por los truenos. «Mi madre me contaba historias cuando había tormenta», susurró cuando ella lo llevó de vuelta a su cama. Odette se sentó a su lado y comenzó a narrarle un cuento sobre un caballero valiente que protegía a su pueblo de los dragones del trueno. Cuando Martín finalmente se durmió, levantó la vista y vio a Felipe e Isabel en la puerta, escuchando en silencio.
Les hizo un gesto para que se acercaran. Esa noche, los tres hermanos se durmieron arrullados por historias que nadie les había contado en años. La carta llegó cuando se cumplían 10 días de la estancia de Odette en la mansión. El mensajero la entregó durante el desayuno, y todos los ojos se posaron en ella mientras rompía el sello ducal. Señorita de Valmont. Los asuntos que me retienen en la capital están próximos a resolverse. Regresaré a la mansión en 4 días. Confío en que su estancia haya sido confortable, y que haya tenido oportunidad de familiarizarse con la casa y con mis hijos. A mi regreso, discutiremos los detalles de nuestro acuerdo matrimonial. Atentamente Anselmo, duque de Monteleón. Odette dobló la carta con calma, aunque su corazón latía acelerado. Ni una palabra personal, ni un atisbo de disculpa por su ausencia. Solo la fría comunicación de un hombre que parecía estar gestionando un contrato comercial, más que un compromiso matrimonial. «¿Buenas noticias, señorita?», preguntó doña Matilde. «El duque regresará en 4 días», respondió Odette con voz serena, ignorando la mirada de preocupación que intercambiaron los niños. La víspera del regreso del duque, Odette recorrió la mansión con satisfacción contenida. En apenas 2 semanas el cambio era notable. Las habitaciones principales resplandecían con cortinas lavadas y muebles pulidos. Los jarrones lucían flores frescas cortadas del jardín, que también había comenzado a recuperar su esplendor bajo su supervisión. Pero el cambio más significativo no estaba en las cosas, sino en las personas. Los sirvientes se movían con renovada energía, respondiendo a la presencia de alguien que finalmente se preocupaba por el funcionamiento diario de la casa. Incluso doña Encarna había comenzado a consultar a Odette sobre los menús, reconociendo tácitamente su autoridad. Y luego estaban los niños. Ya no la evitaban ni la observaban con desconfianza. Isabel la buscaba para mostrarle sus dibujos. Martín corría a su encuentro cuando la veía entrar en una habitación, y Felipe, aunque mantenía cierta reserva, había comenzado a pedirle consejos sobre sus estudios. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Odette se miró en el espejo. No había venido a esta casa buscando afecto, sino seguridad y posición. Pero en el proceso de reconstruir lo abandonado, había encontrado algo que no esperaba, un propósito, una forma de sanar no solo esta mansión herida, sino también su propio corazón lastimado por el escándalo y el rechazo. Mañana llegaría el duque, y con él, la verdadera prueba de su resolución. El carruaje ducal atravesó las puertas de la mansión poco después del mediodía. Odette, vestida con sobria elegancia en tonos azules, esperaba en el vestíbulo junto a los niños y el personal de servicio formado en perfecta alineación. El hombre que descendió del carruaje no era como Odette lo había imaginado. Alto y de porte distinguido, el duque Anselmo de Monteleón tenía un rostro anguloso de expresión severa, enmarcado por cabello negro, con algunas canas prematuras en las sienes. No aparentaba más de 40 años, pero sus ojos grises reflejaban una dureza que lo hacía parecer mayor. Su mirada recorrió la fachada recién limpia de la mansión con sorpresa apenas disimulada antes de posarse en el comité de bienvenida. «¿Padre?». Felipe fue el primero en adelantarse con una reverencia formal. El duque asintió brevemente hacia su hijo, y luego hacia los otros niños, que permanecieron rígidos en su lugar. Finalmente, sus ojos se detuvieron en Odette. «Señorita de Valmont, supongo», dijo con voz profunda y controlada. «Duque de Monteleón», respondió ella con una reverencia medida. «Bienvenido a casa». Algo indefinible cruzó por el rostro del duque ante esas palabras. «Veo que se ha instalado», observó, mirando a su alrededor. «Y ha hecho mucho más que eso, padre», intervino Isabel con un entusiasmo inusual en ella. «La señorita Odette ha ordenado limpiar los jardines y abrir las habitaciones del ala este». El duque arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por la intervención espontánea de su hija. «Ya veo», dijo secamente. «Señorita de Valmont, me gustaría hablar con usted en privado, en mi despacho si es tan amable». Odette asintió con serenidad, aunque por dentro sentía una mezcla de nerviosismo e indignación. Después de hacerla esperar durante semanas, el duque ni siquiera se había molestado en saludarla apropiadamente. Mientras lo seguía por el pasillo, notó la tensión en sus hombros y la rigidez de su paso. Este era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y ella acababa de alterar su cuidadoso orden. El despacho del duque era austero y funcional,
con estanterías repletas de libros de derecho y contabilidad. Anselmo se situó tras su escritorio, creando una barrera física entre ambos. Debo disculparme por mi ausencia a su llegada, comenzó con formalidad. Asuntos urgentes relacionados con el ducado requirieron mi presencia en la capital. Asuntos tan urgentes que no pudieron esperar un día para recibirme, o posponerse para cumplir con nuestro acuerdo, respondió Odette sin ocultar su reproche. El duque la miró con intensidad, como evaluándola. Veo que es directa, señorita de Valmont. Considero que la sinceridad ahorra tiempo y malentendidos, señor. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, el duque suspiró. Los asuntos que me llevaron a la capital afectan directamente al futuro del ducado, y por extensión, al futuro que podría ofrecerle como esposa. No podía ignorarlos. Y no consideró apropiado informarme antes de mi llegada. Fue una situación imprevista, respondió él, aunque algo en su tono sugería que no estaba siendo completamente sincero. Odette decidió cambiar de enfoque. Sus hijos son extraordinarios, duque. Han mostrado una resiliencia admirable ante las circunstancias. Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Anselmo. Mis hijos han aprendido a adaptarse, dijo con voz más suave. Me alegra que hayan sido cordiales con usted. Al principio no lo fueron, confesó Odette, pero hemos llegado a entendernos. El duque la miró con renovado interés. Pocas personas consiguen traspasar las barreras que mis hijos han construido, señorita de Valmont. Eso habla bien de usted. O tal vez habla de lo mucho que necesitan una presencia constante en sus vidas, respondió ella, sosteniendo su mirada. Durante los días siguientes, Odette y el duque establecieron una rutina de cortés distancia. Compartían las comidas, intercambiaban observaciones sobre la casa y los niños, pero evitaban cualquier conversación personal. Sin embargo, Odette comenzó a notar cambios sutiles en la actitud de Anselmo. Lo sorprendió observándola cuando ella ayudaba a Isabel con sus dibujos, o cuando discutía con Felipe sobre historia. Sus ojos, habitualmente fríos, se suavizaban momentáneamente antes de recuperar su habitual reserva. Una tarde, mientras Odette supervisaba la poda de los rosales en el jardín, sintió una presencia a su espalda. Estas rosas no florecían desde la muerte de mi esposa, comentó el duque, contemplando los nuevos brotes. Solo necesitaban atención, respondió ella. A veces lo que parece muerto simplemente está dormido, esperando el cuidado adecuado. Sus miradas se encontraron, y por un instante, la máscara de formalidad del duque pareció resquebrajarse. Es usted una mujer sorprendente, señorita de Valmont, dijo con voz más cálida de lo habitual. Llegó a una casa que la recibió con frialdad, y en lugar de marcharse ofendida, decidió transformarla. No soy de las que abandonan, duque, nunca lo he sido. Eso he notado, respondió él, y por primera vez, Odette vio una sonrisa genuina en sus labios. Esa noche, durante la cena, el ambiente había cambiado. El duque se mostró más comunicativo, preguntando a los niños sobre sus actividades del día, e incluso compartiendo algunas anécdotas de su viaje a la capital. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente los de Odette al pasarle una fuente, ninguno de los dos retiró la mano inmediatamente. Fue un contacto breve, pero cargado de una tensión que iba más allá de la cortesía. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, Odette se sorprendió pensando en ese momento. No había venido a buscar amor en este matrimonio, sino estabilidad y respeto. Pero la presencia del duque, con su mezcla de severidad y vulnerabilidad, apenas entrevista, comenzaba a despertar en ella sentimientos que creía haber enterrado tras su desengaño con el conde de Arellano. Se recordó a sí misma que debía ser cautelosa. Bajo la aparente apertura del duque, seguía habiendo secretos y silencios que no comprendía. El descubrimiento llegó de manera inesperada. Odette estaba en la biblioteca, organizando libros infantiles que había encontrado olvidados en un armario, cuando escuchó voces infantiles en el pasillo. ¿Crees que se quedará? Era la voz de Martín, teñida de esperanza. No te encariñes demasiado, respondió Felipe con tono resignado. Siempre se van cuando él vuelve. Odette se quedó inmóvil, con un libro entre las manos. Pero ella es diferente, insistió Isabel. Ha arreglado la casa y nos escucha de verdad. Todas parecían diferentes al principio, replicó Felipe con una amargura impropia de su edad. Recuerda a la señorita Clara, o a la condesa viuda. También fueron amables hasta que padre regresó y empezaron las discusiones.
¿Por qué discuten siempre?, preguntó Martín. Porque padre nunca les dice la verdad hasta que es demasiado tarde, respondió Felipe. Y cuando la descubren, se marchan. Las voces se alejaron, dejando a Odette con una revelación perturbadora. No era la primera mujer traída a esta casa con promesas de matrimonio, sino la última de una serie de candidatas que habían sido puestas a prueba, aparentemente, habían fallado. ¿Qué verdad ocultaba el duque? ¿Qué patrón de abandono se repetía en esta familia? Esa noche durante la cena, observó al duque con nuevos ojos. Bajo su fachada de control y autoridad, comenzaba a vislumbrar a un hombre atrapado en su propia incapacidad para confiar y comunicarse. Y los niños, con sus ojos vigilantes que alternaban entre la esperanza y el recelo, eran las verdaderas víctimas de este ciclo de expectativas y decepciones. La invitación llegó una semana después del regreso del duque, un baile en la mansión de la condesa de Montalvo, a 2 leguas de distancia. Sería la primera aparición pública de Odette, como prometida oficial del duque de Monteleón. No estamos obligados a asistir, comentó Anselmo mientras desayunaban. La condesa es conocida por su afición al chismorreo. Precisamente por eso debemos ir, respondió Odette. Si nos ausentamos, los rumores serán peores. Además, será una oportunidad para que la sociedad local me conozca como su futura esposa. El duque la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Como desee, entonces. La noche del baile, Odette se vistió con cuidadosa elegancia. Un vestido de seda verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos sin resultar ostentoso. Cuando descendió la escalera, notó la mirada apreciativa del duque. «Está usted deslumbrante, señorita de Valmont», dijo, ofreciéndole su brazo. El salón de baile de los Montalvo resplandecía con cientos de velas y el brillo de las joyas de la aristocracia local. Al entrar, Odette sintió el peso de docenas de miradas evaluadoras. La condesa, una mujer de unos 50 años con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, lo recibió con efusividad exagerada. «Duque de Monteleón. Qué honor que haya decidido acompañarnos. Y esta debe ser la señorita de Valmont. Hemos oído tanto sobre usted». La velada transcurría sin incidentes, hasta que Odette se encontró cara a cara con un hombre que nunca esperó ver allí. El conde de Arellano, el mismo cuyas atenciones y posterior rechazo habían dañado su reputación 2 años atrás. «Señorita de Valmont, qué sorpresa encontrarla aquí», dijo el conde con una sonrisa maliciosa. «Veo que ha encontrado un nuevo protector. El duque debe ser un hombre muy comprensivo». La insinuación era clara y venenosa. Antes de que Odette pudiera responder, la condesa de Montalvo se acercó, ávida de presenciar el intercambio. «Conde de Arellano, veo que ya conoce a la prometida del duque. Qué pequeño es nuestro mundo, ¿verdad?». Los ojos de la condesa brillaban con malicia apenas disimulada. El rumor comenzaba a extenderse como fuego en paja seca. El regreso a la mansión Monteleón, tras el baile, transcurrió en un silencio tenso. El duque no había hecho preguntas sobre el encuentro con el conde de Arellano, pero su expresión se había vuelto distante y pensativa. A la mañana siguiente, Odette encontró a doña Matilde y a 2 doncellas susurrando en el pasillo. Cuando la vieron, callaron abruptamente y se dispersaron con torpeza. El rumor había llegado antes que ellos. Durante el desayuno, el duque apenas tocó su comida. «Debemos hablar sobre lo ocurrido anoche», dijo finalmente Odette, cuando los niños se hubieron retirado. «No es necesario», respondió él con frialdad. «Sus asuntos pasados no me conciernen. Me conciernen a mí cuando afectan a mi reputación, y por extensión, a la suya y la de sus hijos», replicó ella con firmeza. «El conde de Arellano pretende insinuar una relación que nunca existió». El duque la miró fijamente. «Nunca». La duda en su voz hirió a Odette más profundamente que cualquier acusación directa. «El conde me cortejó brevemente, y luego difundió rumores cuando rechacé sus proposiciones indecorosas», explicó ella con dignidad. «Mi único error fue confiar en alguien indigno de ello». Anselmo asintió levemente. Pero Odette percibió que la sombra de la duda no se había disipado por completo. En los días siguientes, notó cambios sutiles en el trato del personal. Las conversaciones se interrumpían a su paso, y algunas doncellas evitaban mirarla directamente. Solo doña Encarna y doña Matilde mantenían su trato habitual, aunque con cierta cautela. Los niños, por su parte, parecían ajenos al rumor, pero Felipe la observaba con renovada desconfianza, como si esperara que confirmara sus peores temores.
Anselmo se refugió en su despacho, pasando largas horas revisando documentos y evitando las áreas comunes de la mansión. Cuando coincidía con Odette, su trato era correcto pero distante, como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos. Una tarde, mientras Odette leía con Isabel en el jardín, vio al duque observándolas desde la ventana de su despacho. Su expresión era indescifrable, una mezcla de anhelo y recelo que desapareció en cuanto notó que ella lo había visto. Esa noche, durante la cena, Odette decidió romper el silencio. He notado que está preocupado, duque. Si los rumores le causan inquietud, quizás deberíamos posponer el matrimonio hasta que su mente esté tranquila. Anselmo levantó la vista, sorprendido por su franqueza. No son los rumores lo que me preocupa, señorita de Valmont. ¿Qué es entonces? El duque guardó silencio por un momento, como si luchara consigo mismo. He cometido errores de juicio en el pasado, dijo finalmente, decisiones que han afectado a mis hijos. No puedo permitirme otro error. La duda no es un error, duque, respondió ella con suavidad. El verdadero error es callar cuando las palabras podrían aclarar malentendidos. Anselmo la miró largamente, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y volvió a su comida. Odette comprendió entonces que estaba repitiendo un patrón. El silencio como forma de protección, la distancia como escudo. Las mismas barreras que habían alejado a las otras mujeres que habían pasado por esta casa. 3 días después, Odette tomó una decisión. No esperaría a ser descartada como las anteriores. Si el duque no confiaba en ella lo suficiente para hablar abiertamente, no había base para un matrimonio, ni siquiera uno de conveniencia. Comenzó a preparar discretamente su partida, ordenando sus pertenencias y escribiendo una carta a su tía para anunciar su regreso. No huiría en la noche como una ladrona, sino que se marcharía con la misma dignidad con la que había llegado. Mientras guardaba sus libros, Martín apareció en la puerta de su habitación. ¿Qué haces?, preguntó el niño con curiosidad. Odette dudó un momento antes de responder con honestidad. Estoy organizando mis cosas, Martín. El niño la miró con sus grandes ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre. ¿Te vas a ir como las otras? La pregunta, formulada con la directa simplicidad de la infancia, golpeó a Odette con fuerza. No quiero irme, confesó, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Pero a veces, los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles. Padre está triste, dijo Martín. Lo escuché hablar solo en su despacho anoche. Dijo tu nombre. Odette sintió que su resolución flaqueaba. ¿Estaba haciendo lo correcto al marcharse? ¿O estaba repitiendo el patrón de abandono que tanto daño había causado a estos niños? ¿Le dirías algo a tu padre de mi parte?, preguntó, tomando las manos del pequeño. Martín asintió con seriedad. Dile que estoy en la biblioteca, y que me gustaría hablar con él antes de tomar mi decisión final. El niño salió corriendo, y Odette se dirigió a la biblioteca con el corazón acelerado. Era hora de forzar la verdad, cualquiera que fuese. El duque llegó a la biblioteca minutos después, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Martín dice que desea hablar conmigo, dijo, quedándose de pie junto a la puerta. Así es, confirmó Odette. He decidido partir mañana, duque, pero antes, merezco saber la verdad que ha mantenido oculta. Anselmo la miró largamente antes de cerrar la puerta y acercarse. Tiene razón, admitió con voz grave. Le debo una explicación. Se sentó frente a ella, por primera vez desde que lo conocía. Odette vio caer completamente su máscara de control. El ducado de Monteleón está bajo amenaza, comenzó, no por deudas o mala administración, sino por un chantaje. Un antiguo socio de mi padre descubrió documentos que cuestionan la legitimidad de nuestra línea sucesoria. ¿Documentos falsos?, preguntó Odette. No lo sé con certeza. Pero si fueran auténticos y salieran a la luz, mis hijos podrían perder su derecho al título y a las propiedades vinculadas al mayorazgo, y eso explica sus viajes repentinos, sus ausencias. El duque asintió. He estado negociando, investigando, buscando pruebas que refuten esos documentos. Cada vez que parece que el asunto está resuelto, surge una nueva complicación. ¿Y las otras mujeres? Las que vinieron antes que yo. Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Anselmo. Les oculté la verdad por temor a que el rumor se extendiera. Cuando descubrieron que les había mentido, se marcharon, y no puedo culparlas. No fue el engaño lo que las alejó, duque, dijo Odette con suavidad,
Fue su incapacidad para confiar en ellas. Anselmo la miró con sorpresa, como si nunca hubiera considerado esa perspectiva. La mañana siguiente, Odette se dirigía a la cocina cuando escuchó voces alteradas. Se detuvo en el umbral, observando la escena. Doña Encarna, doña Matilde y varios sirvientes discutían acaloradamente. «No podemos seguir sirviendo a una mujer de reputación dudosa», decía uno de los lacayos. «¿Qué dirán las otras casas de nosotros? La señorita Odette ha sido más duquesa en 3 semanas que todas las anteriores juntas», defendió doña Encarna, sorprendiendo a Odette. «No me importa lo que digan los rumores. Los rumores dicen que fue el amante del conde de Arellano», insistió una doncella. «¿Qué ejemplo será para los niños?». Odette estaba a punto de intervenir cuando una voz profunda resonó a sus espaldas. «Un ejemplo de dignidad y fortaleza, que es más de lo que puedo decir, de quienes difunden rumores sin fundamento». El duque Anselmo entró en la cocina, su presencia llenando el espacio. Todos los sirvientes enmudecieron, sorprendidos de ver al señor en un área que rara vez visitaba. «La señorita de Valmont ha demostrado más valor y dedicación a esta familia en un mes que muchos de ustedes en años», continuó con voz firme pero controlada. «Los rumores sobre su pasado son precisamente eso, rumores, difundidos por un hombre sin honor». Hizo una pausa y miró directamente a Odette, que permanecía en el umbral. «He cometido el error de callar cuando debí hablar, de alejarme cuando debí acercarme. No cometeré ese error nuevamente». Se volvió hacia el personal, que lo miraba atónito. «Quien no pueda tratar a la futura duquesa de Monteleón con el respeto que merece, puede buscar empleo en otra casa. Esta familia ya ha sufrido suficiente por culpa del silencio y los secretos». La noticia de la defensa pública que el duque había hecho de Odette se extendió rápidamente más allá de la mansión. 3 días después, la condesa de Montalvo apareció sin anunciarse, con el pretexto de una visita de cortesía. «He oído que ha habido ciertos malentendidos», dijo con falsa preocupación, mientras tomaba el té en el salón principal. «El conde de Arellano está muy arrepentido de cualquier impresión errónea que pudiera haber causado». «No fue una impresión errónea, condesa», respondió el duque con frialdad. «Fue una calumnia deliberada». La condesa parpadeó, desconcertada por la directa acusación. «Duque, comprendo su lealtad hacia su prometida, pero quizás debería considerar». «Lo que debería considerar, condesa», interrumpió Anselmo, «es el daño que los rumores infundados causan a familias honorables. La señorita de Valmont cuenta con mi plena confianza y respeto. Cualquier insinuación sobre su carácter será considerada un ataque directo a la casa Monteleón». Odette, sentada junto al duque, mantuvo una expresión serena, aunque por dentro sentía una mezcla de gratitud y asombro. Este era un hombre diferente al que había conocido semanas atrás, un hombre dispuesto a enfrentar abiertamente lo que antes habría evitado con silencio. La condesa se marchó poco después, visiblemente contrariada. Cuando se quedaron solos, Odette se volvió hacia Anselmo. «Gracias por defenderme, duque. No era necesario que se enfrentara a la condesa por mí». «Era absolutamente necesario», respondió él, tomando su mano, con una delicadeza que contrastaba con su habitual reserva. «Durante demasiado tiempo, he permitido que el miedo a los escándalos dictara mis acciones. Ese miedo me ha costado la confianza de mis hijos y la oportunidad de construir algo verdadero». Sus ojos, habitualmente fríos, brillaban ahora con una emoción que Odette nunca había visto en ellos. «No sé si podrá perdonar mis errores, Odette, pero si me da la oportunidad, le prometo que nunca más el silencio se interpondrá entre nosotros». Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y el sonido de esa única palabra contenía más intimidad que cualquier declaración formal. Esa noche, después de acostar a los niños, Odette se dirigió al despacho del duque. Lo encontró revisando documentos, pero él los apartó inmediatamente al verla entrar. «Necesito tiempo», dijo ella sin preámbulos. «Todo ha ocurrido muy rápido, y aunque valoro profundamente su confianza y su defensa pública, debo estar segura de que mi decisión de quedarme nace de la elección y no de la gratitud». Anselmo la miró con intensidad, pero asintió comprensivamente. «¿Cuánto tiempo necesita?» «Una noche. Volveré mañana con mi respuesta». «¿A dónde irá?», preguntó él, y Odette detectó preocupación en su voz. «A la posada del pueblo. Necesito estar sola para reflexionar sobre lo que realmente deseo». El duque se levantó y se acercó a ella, pero se detuvo a un paso de distancia,
respetando su espacio. Los niños preguntarán por usted, dijo en voz baja. Dígales la verdad, que necesito pensar y que regresaré mañana, sea cual sea mi decisión. Cuando Odette salió de la mansión esa noche, llevando solo una pequeña bolsa con lo esencial, sintió una mezcla de incertidumbre y libertad. Por primera vez desde su llegada, su permanencia en Monteleón no dependía de un acuerdo o una necesidad, sino únicamente de su voluntad. En la soledad de la habitación de la posada, Odette reflexionó sobre el camino recorrido. Había llegado buscando seguridad y había encontrado mucho más. Un propósito, el cariño de 3 niños heridos, y quizás, el inicio de un amor verdadero. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Odette emprendió el camino de regreso a la mansión Monteleón. La decisión había llegado durante la noche, no como una revelación repentina, sino como la culminación natural de todo lo vivido. Al aproximarse a la mansión, vio una figura solitaria en el portón principal. Felipe, el primogénito del duque, montaba guardia como un centinela diminuto. Al verla, el niño corrió a su encuentro. «Ha vuelto», exclamó con una mezcla de sorpresa y alivio. «Martín ha estado llorando toda la noche, y padre no ha dormido». Odette se arrodilló frente a él, conmovida por la preocupación en sus ojos, tan similares a los de su padre. «Te dije que volvería, Felipe. Nunca he faltado a una promesa». El niño la miró con intensidad. «Las otras también prometieron volver». «Yo no soy como las otras», respondió Odette con suavidad. «He vuelto por elección, no por obligación. He vuelto por Martín, por Isabel y por ti. Y también por tu padre, si él me acepta tal como soy». Felipe asintió gravemente, como si acabara de tomar una decisión importante. «Padre está en el patio trasero con Isabel y Martín. Han estado plantando flores desde el amanecer». «¿Plantando flores?», preguntó Odette, sorprendida. «Dijo que quería que todo estuviera hermoso para cuando usted regresara», explicó Felipe, y por primera vez, Odette vio una sonrisa genuina en su rostro. «Yo le dije que era una tontería, que usted no volvería, pero él insistió en que debíamos tener fe». Odette sintió que sus ojos se humedecían mientras seguía a Felipe hacia el interior de la mansión. El patio trasero, antes un espacio sombrío y descuidado, se había transformado. Las puertas que solían permanecer cerradas estaban abiertas de par en par, permitiendo que la luz matinal bañara el empedrado. En el centro, el duque Anselmo, con las mangas arremangadas y tierra en las manos, plantaba rosales junto a Isabel y Martín. Al verla, Martín corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. «Sabía que volverías», exclamó el niño. «Se lo dije a padre». Isabel se acercó con más cautela, pero sus ojos brillaban de alegría. «Estamos plantando tu jardín», explicó. «Padre dice que cada flor representa una promesa». Anselmo se incorporó lentamente, con una expresión que mezclaba esperanza y vulnerabilidad. Se acercó a Odette, deteniéndose a un paso de distancia. «He pasado la noche pensando en todo lo que he hecho mal», dijo en voz baja. «En cómo el miedo me llevó a alejar a quienes más necesitaba. No te pido que te quedes por obligación, Odette. Te pido que nos des la oportunidad de construir algo verdadero, día a día, con honestidad». Odette miró a su alrededor, los niños expectantes, las puertas abiertas, las flores recién plantadas, símbolos todos de un nuevo comienzo. «No he vuelto por obligación, Anselmo», respondió, usando por primera vez su nombre de pila. «He vuelto porque aquí, en esta casa que una vez estuvo herida por el silencio, he encontrado mi lugar. He vuelto porque lo elijo». El duque tomó sus manos con reverencia, como si sostuviera algo infinitamente valioso. «Y yo te elijo a ti, Odette de Valmont, no como un arreglo conveniente, sino como la mujer que ha traído luz a nuestra oscuridad». En el patio abierto, bajo el sol de la mañana, sellaron su promesa con un beso que no era un final, sino el verdadero comienzo de su historia.